Muy buenas tardes, tengan estimados doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina y en esta ocasión es un placer para su servidora poder disertar nuestra primer cápsula informativa de la materia Seminario de Investigación 3. Y en esta ocasión abordaremos propiamente el análisis y la interpretación de datos. ¿Qué tan importante es que nosotros, una vez que hayamos recabado toda aquella información a partir del empleo de métodos cualitativos y también de datos cuantitativos y en una conjunción mixta lleguemos a estos resultados? Cuando nosotros hablamos específicamente de esta interpretación de datos, primero vamos a identificar que interpretar los datos es fundamental, ya que estos son vitales para poder llegar a un resultado en particular, es decir, al objetivo, al cumplimiento del objetivo, al por qué nosotros realizamos este protocolo o proyecto de investigación. Entonces, a partir de esta interpretación de datos, nos va a permitir a nosotros como investigadores asegurarnos de poder llegar a conclusiones correctas y que luego entonces estas conclusiones puedan ser autenticadas y tengan como base un proceso de utilización científica o método científico. Cuando hablamos de la interpretación de datos, se indica que es aquel proceso de revisar todos aquellos datos que nosotros hayamos obtenido, ya sea de manera personal y directa o en su defecto a través ya sea de obtención mediante bases o mediante documentales, ¿no? Ya sea mediante un trabajo de campo o a través de una metodología histórica o a través de una obtención propiamente de hechos que acontecieron y que lo podemos soportar ya sea a partir de fuentes bibliográficas, ya sea a partir de documentales como cuestiones doctrinales, entre otras. Entonces, este proceso de interpretación de datos nos va a permitir revisar estos datos y repito, llegar a conclusiones relevantes utilizando propiamente varios métodos analíticos. El análisis de datos nos ayuda a nosotros como investigadores a poder categorizar, a poder manipular y también a poder resumir los datos para responder a todas aquellas preguntas críticas que podamos tener. La importancia en la interpretación de datos es vital porque, repito, a partir de esta nosotros podemos llegar a verdades absolutas. Las personas pueden en un momento dado realizar esta interpretación de datos a partir de un proceso de investigación y por ello se dice que es fundamental para lograr una comprensión y también una presentación de la investigación en términos claramente definidos. ¿Por qué? Porque aunque existan diferentes lectores que puedan hacer uso dentro de nuestro proyecto de investigación, con independencia de a qué público vaya a llegar, si es para un público lector que le sirva como base científica, como algún proyecto de estudio o de búsqueda de información o como una forma de poder soportar algún nuevo proyecto, etcétera. Entonces, repito, con independencia de lo que ellos estén buscando, van a llegar a una verdad absoluta. Entonces, este resultado va a ser propiamente la conclusión de la investigación y que luego entonces va a dar las bases para la obtención de estos datos. También cuando hablamos de la interpretación propiamente dentro del proceso de investigación o la interpretación de datos, vemos que interpretar los resultados es este proceso creativo que se utiliza como sustrato o también como insumo a la presentación de resultados. Comienza primeramente con una completa descripción porque empieza a existir esta narrativa de información. Luego entonces continúa con una lectura que va a ir enfocada al análisis estadístico de los datos y por consiguiente culmina con una enmarcada interpretación estadística de los mismos, porque nos lleva al análisis del todo, repito, de la descripción de los datos para llegar a un objetivo. Acá sí nos damos cuenta, parte también de una investigación de datos cualitativa, cuantitativa, para llegar a una verdad absoluta. Vemos pues que este proceso dentro del análisis y la interpretación de datos es importante porque nos lleva a realizar este análisis descriptivo. Y cuando hablamos del análisis descriptivo, como su nombre lo indica, consiste propiamente en describir las tendencias claves en base a los datos que ya existen y por consiguiente observar todas aquellas situaciones
informaciones que conduzcan a nuevos hechos. Este método se basa en una o en varias preguntas de investigación y no tiene como base una hipótesis. Además, incluye la recopilación de datos seleccionados para posteriormente organizarlos, tabularlos y determinar un resultado. Dentro de este análisis básico descriptivo implica pues realizar cálculos, llegar a objetivos, emitir resultados de todas aquellas posibles medidas simples de composición y también de la distribución de todas las variables que en un momento dado se vayan a tener. Cuando hablamos de variables, sabemos que puede ser una población objetivo, puede ser a partir de gráficas que nosotros tenemos, puede ser en base a las encuestas que nosotros hayamos realizado, o sea, todas aquellas fuentes en donde nosotros hayamos tenido una información y que luego entonces al momento de empezar a acumular o conjuntar toda esta información nos va a llegar a un resultado. Por ello, dependiendo de los tipos de datos, también vemos que nos va a llevar a proporciones, a tasas, a razones, a promedios, a números específicos. Ejemplo, si hablamos del analfabetismo en México, entonces de valor porcentual o valor numérico. Si hablamos, no sé, de algún índice de mortandad, bueno, a datos duros, ¿no? A proporciones, etcétera. Entonces, vemos que con independencia del objeto, del enfoque que nosotros le vayamos a dar a nuestro proyecto de investigación, todo esto va a perseguir un fin y este fin va a ser la acumulación o el resultado final de toda esta lluvia de información, de todos estos datos que nosotros hayamos obtenido, de cómo nosotros vayamos a analizar el contenido, vayamos a depurar información, vayamos a sintetizar cada uno de los elementos para, repito, llegar a un objetivo en particular. También vemos que cuando es necesario, como en el caso de las encuestas por muestreo, nos pueden o nos permiten utilizar medidas de asociación entre variables para poder decidir si las diferencias observadas, por ejemplo, entre hombres y mujeres, son estadísticas significativas o simplemente forman parte de un todo. Cuando hablamos de esta importancia dentro del análisis descriptivo, vemos que las personas evitan el uso de análisis descriptivo cuando revisan los estudios porque les interesan más las predicciones que en un momento se vayan a probar, pero cuando hablamos de este análisis descriptivo, nos proporciona una base del conocimiento que puede ser una base para las posteriores soportes de un análisis cuantitativo, ya que si se interpreta de forma correcta, los datos pueden ofrecer perspectivas útiles que lleven a la creación de una o de varias hipótesis. Vemos pues, estimados doctorantes, qué tan importante es que nosotros realicemos de manera correcta y oportuna el análisis y luego entonces la validación, la interpretación y el enfoque preciso y oportuno de todos aquellos datos con los que estamos soportando nuestro proceso de investigación, porque luego entonces van a ser los que en un momento dado nos arrojen una conclusión certera, una conclusión válida y una conclusión oportuna. Estos y otros temas son los que vamos a continuar disertando en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, quedando como siempre a sus apreciables órdenes y les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.